Bien, nuevamente de retorno en contacto, hablando de ese tema que viene causando preocupación, las exploraciones petroleras en el mar peruano, y definitivamente causa alarma por el riesgo que pueda producirse en las playas de la región La Libertad. Doctor Bocanegra, si revisamos el EIA, el estudio de impacto ambiental de la empresa Savia que viene realizando estas labores, aparentemente no hay nada de qué preocuparse, no hay problema, no hay riesgo, según se detalla a través de este escrito que hacen llegar a la autoridad. Ahora nos preguntamos, ¿qué tan de cierto hay en lo que dicen? ¿Es realmente veraz estas afirmaciones? ¿Existe un margen de error? ¿Cuál es la realidad? Los hechos lo acaban de demostrar. En el reportaje hemos observado lo que ha sucedido el 6 de julio, estamos hablando de este año, en Piura. Básicamente cuando se derraman más de 200 barriles de petróleo, ¿no?, producto de una rotura en las exploraciones, en la plataforma misma instalada por la misma empresa Savia. Por lo tanto, todo lo que afirman en el papel, en el estudio de impacto ambiental, queda desautorizado, queda desacreditado, porque los hechos, repito, así lo están demostrando. Aquí habría que tener una situación interesante. Este tipo de actividad, por hacerse en el mar, por realizarse en el mar, no necesita consulta previa. Y aquí está la gran facilidad, por decirlo, para poder hacerla, toda vez de que la población no interviene de una manera directa en lo que significaría, pues, los impactos negativos que generaría esta actividad. Lo que sí sucede, por ejemplo, con otra actividad como la minería, donde necesariamente se tiene que hacer una consulta previa a efecto de ver si es que va o no va la actividad. Esta actividad, por ser en el mar, repito, la norma lo excluye y lo libra de lo que se llamaría la consulta previa. Ese es un primer problema, que como si estuviéramos separando el mar del continente y de la población, cosa que no es así. El ecosistema es uno solo. El presidente Murgia decía, ojalá que encuentren petróleo porque esto va a generar el canon petrolero. Bueno, al presidente regional le agrada la idea de que pueda producirse una ganancia económica, pero hay algo más allá, el daño no material, sino el daño natural que ya no tiene solución si es que se ve vulnerado. Ahora, ¿qué opina usted respecto a también las declaraciones de otras autoridades que dicen de que eso va a generar medios económicos y pues la cosa por ahí va de la mejor manera? Bueno, el ingeniero Murgia ya nos tiene acostumbrados solamente a preocuparse por el problema económico. Estamos bien. Desde el punto de vista de los impactos en la economía, de hecho nadie lo va a discutir. Ese mismo argumento lo menciona para el caso de la tercera etapa de Chavimochi. En más de una oportunidad he cuestionado esta manera de entender o de ver las cosas, toda vez que se está privilegiando solo la viabilidad económica, pero no la viabilidad ambiental. Es decir, los impactos negativos que toda actividad humana genera tiene que mitigarse, tiene que prevenirse a efecto de que estos ocurran de la menor escala y no afecten a la población. En el caso concreto, si le preocupa el problema económico, podríamos tomar el mismo ejemplo cuando se hizo el puerto de Salaberry, o cuando él mismo, el ingeniero Murgia, a través de su gestión, de alguna manera se autorizó y permitió la ampliación del molo contenedor, y que ahora ha sido responsable de la destrucción de las playas que tenemos en Trujillo. Es decir, por querer justificar la actividad económica no interesa el daño ambiental, ¿no?, que se ha reflejado específicamente con las playas, y que ahora, con ese mismo criterio, se privilegia la parte económica. Es decir, ya no solamente tendremos playas destruidas, sino también recursos pesqueros prácticamente agotados o minimizados, porque el impacto del derrame petrolero está probado a nivel mundial, los impactos negativos sobre la flora y la fauna marina. ¿Cómo controlar este tipo de situaciones, en este caso, el Ministerio del Ambiente? Definitivamente aquí tiene mucho que ver el Ministerio de Energía, el Ministerio del Ambiente, Produce, IMARPE,
Y yo quisiera más bien como universitario también invitar a las universidades para que podamos pronunciarnos frente a estas actividades humanas, que no nos oponemos a que éstas se realicen, pero sí tenemos que exigir que se hagan con los planes de mitigación adecuados, con los planes de contingencia adecuados, ¿no? Y en el momento que tiene que darse, ¿no? Yo he estado revisando el estudio de impacto ambiental y realmente es bastante simple y hasta a veces de una manera muy parcial hacen las respuestas a las observaciones que hace o produce. Por ejemplo, ellos mencionan de que no habrá problemas de contaminación toda vez que esto está controlado tratándose de una plataforma. Repito, los hechos lo demuestran lo contrario. Ya hemos tenido en Sechura ese problema el 6 de julio. También mencionan, por ejemplo, de que los impactos del ruido prácticamente son cero, toda vez que en el mar existe una cantidad de factores que producen ruido. Sí, es cierto, en el mar hay mucho ruido, pero con la intensidad que va a generar la exploración, eso va a generar, pues, obviamente, que los cardúmenes de peces, que muchas de las especies, sobre todo en este caso los mamíferos como los delfines, que son altamente sensibles al ruido, van a tener que emigrar o obviamente que morir. ¿Qué otras consecuencias negativas podría traer consigo la exploración o la explotación de petróleo en nuestro mar? Mire, cuando se produce la contaminación, el impacto no es solamente en que se muera el fitoplancton y como consecuencia toda la cadena alimentaria, incluyendo los peces. Eso va a tener una consecuencia social, toda vez que los pescadores van a ver disminuidos sus ingresos porque no va a haber recursos que pescar o van a tener que migrar a áreas mucho más alejadas, etc. Entonces aquí el tema es lo que están haciendo en Sechura en este momento. Los maricultores de Sechura están oponiéndose, no porque no les guste el petróleo, no porque no les guste la actividad económica, sino que no tienen hasta ahora las garantías de la empresa Sabia que les asegure que los impactos van a ser controlados de la mejor manera y lo más importante, oportunamente. ¿Por qué se le da tantas facilidades a estas empresas extranjeras para que puedan realizar ese tipo de actividades en nuestro mar? La ley de consulta previa no se da, las leyes no se cumplen. ¿Por qué ese tipo de situaciones? Bueno, pareciera que como somos un país emergente, es un país en desarrollo, tal vez nuestra normatividad no es tan dura y de eso se aprovechan pues las empresas transnacionales para poder pues aplicar de repente metodologías que ya están desechadas a nivel mundial. Por ejemplo, la Unión Europea acaba de endurecer sus normas para las plataformas petroleras en alta mar. Ellos ya son conscientes del grave daño ambiental e inclusive irreversible que producen estas actividades. Por lo tanto, han endurecido su norma al extremo de exigir que las empresas tengan que tener cuidado en 370 kilómetros alrededor de la plataforma. Es decir, estamos hablando de una área pues que garantiza la producción pesquera y obviamente la sostenibilidad de los pescadores que viven de esos recursos. Ahora, de realizarse extracción de petróleo, ¿a dónde irían a parar los desechos contaminantes? Ese es un tema interesantísimo. Se producen lodos. Esos lodos tienen hidrocarburos. Posiblemente también puedan llegar a tener metales pesados, como se ha demostrado en otros casos, en otras investigaciones. Y todo esto definitivamente se incorpora a la cadena alimentaria y termina en el hombre. Entonces aquí lo que se tiene que quedar claro es a dónde van a ser depositados estos lodos altamente contaminados. Y esto ahora aumenta la preocupación toda vez que existe el proyecto de poder sacar arena, entre comillas, del fondo de sedimentos para querer repoblar, dicen, las playas de Trujillo. ¿Se imagina usted la cantidad de sedimento contaminado? Es decir, en el fondo, pues, esto sería la destrucción del mar de la libertad. Bien, ahora, ¿quiénes serían los llamados a expresar su voz de protesta, no de oposición? Que si se va a realizar ese tipo de actividades, que se realicen, pero dentro de la ley a efectos de no generar contaminación a nuestro medio ambiente. ¿Quiénes son los primeros en expresar su pronunciamiento y que se respete el tema ambiental en nuestra región? Quienes definitivamente tienen la norma a su mano, las normas ambientales. Somos un país que tenemos incluso una ley general del ambiente, tenemos un ministerio del ambiente, ¿no? Yo considero que debe haber la mayor exigencia y aquí quiero invitar a la población
a efecto de que podamos ser informados de una manera correcta de lo que va a pasar en el mar, toda vez que, repito, no solamente ya tenemos playas destruidas, sino también tendríamos prácticamente un mar muerto, y eso no queremos. Queremos que la actividad humana se desarrolle, pero respetando la naturaleza, respetando el hecho de que la vida nos pertenece a todos, y no a una empresa ni a ninguna compañía, por muy buena que sea, ¿no es cierto? Claro, ahora, ¿por qué existe desconocimiento por parte de las autoridades cuando les pedimos detalles a fondo al presidente, a los representantes de la Gerencia de Energía y Minas, de IMARPE, de Gestión de Salud Ambiental? No se desconoce a fondo qué es lo que se está haciendo en nuestras playas. Definitivamente aquí hay una responsabilidad de quienes dirigen las instituciones. Es lo mismo que ha sucedido pues con la destrucción de las playas, es lo mismo. Es decir, la población ya tiene que tomar también cartas en el asunto, y por eso nosotros, yo voy a hablar ahora como representante del movimiento ambiental regional, hemos nacido para poder no solamente opinar, sino alcanzar propuestas. Y hasta ahora, lamentablemente, las opiniones de tipo profesional y técnico que venimos vertiendo, no ahora, nunca han sido escuchadas, nunca se nos han invitado a participar, cuando menos de la posibilidad de dar la opinión, la propuesta y analizarla. Es lamentable la actitud realmente de las autoridades. Perfecto, precisamente sobre este tema que usted señala, sobre el problema de la erosión costera, que es un problema aún sin una solución definitiva, nosotros vamos a conversar sobre esto y mucho más. Nos vamos a una breve pausa comercial, regresamos con más de esta interesante entrevista al doctor Carlos Bocanegra. Pausa y regresamos. Bien, estamos nuevamente de retorno en contacto, hablando ahora sobre el problema de la erosión costera que cada año va devorando nuestras playas y hasta el momento no existe una solución en definitiva. Doctor Bocanegra, ¿estaremos por el camino correcto respecto a este anuncio que dio a conocer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre un nuevo estudio técnico que permita la solución definitiva a la erosión costera? Bueno, para empezar, no sabemos a qué se refiere estudio definitivo. Nos gustaría saber los términos de referencia, nos gustaría conocer, por ejemplo, si están pensando en geotubos, están pensando en bypass, están pensando en arenamiento. Todos estos mecanismos ya han sido demostrados que no valen, no sirven para el caso concreto de Trujillo. ¿Por qué? Porque sencillamente el gran responsable es el molo contenedor, que mide 1050 metros, y que tiene toda una historia. Esto las sucesivas gestiones municipales, ¿no? 30 años tiene este problema, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es que sencillamente la población debemos conocer a qué se refiere cuando hablamos de estudios definitivos, qué posibilidades están incorporando. Nosotros como Movimiento Ambiental Regional hemos propuesto, y quiero agradecer la acogida que hemos tenido el día de ayer del señor alcalde de la ciudad, el ingeniero César Acuña, en el sentido de que nos ha escuchado que la propuesta podría ser una posibilidad dentro de esa gama del estudio definitivo. Es decir, siquiera algo estamos aportando, ¿no? Porque el diagnóstico, ya tenemos el diagnóstico. Son 4 millones de soles, son 2 años que van a demorar los estudios, lo cual implica que de aquí a 2 años prácticamente la erosión, de acuerdo a la tasa anual, que son cerca de 6 a 10 metros, que se erosiona anualmente, estamos hablando prácticamente de que el mar prácticamente ya va a llegar casi a la Plaza de Armas. La propuesta de la creación de una costa verde en nuestras playas, ¿qué implicaría? Implicaría darle valor agregado a las playas de Trujillo que están destruidas, toda vez que no podemos ya evitar que continúe el proyecto de lo que se llama el puerto de Salaberry, porque obviamente es la causa. Si aplicáramos el dicho bien simple, muerto el perro, muerto la rabia, pues tendría que desaparecer el puerto de Salaberry para que las playas de Trujillo se restituyan. Como eso es imposible desde el punto de vista de los impactos sociales, hemos planteado como Movimiento Ambiental Regional la posibilidad de tener una costa verde Trujillo. ¿Por qué lo está haciendo el distrito de San Miguel en Lima? ¿Por qué lo está haciendo el gobierno regional del Callao? ¿Trujillo no nos merecemos acaso? Es decir, ahora que se está haciendo megaproyectos en Trujillo, sería una alternativa exitosa
para el turismo. Imagínense ustedes unir Chan con las Huacas del Sol y la Luna. Imagínense que en esos espacios destruidos tengamos espacios culturales, espacios para la recreación, restaurantes, malls, es decir, toda una posibilidad de ingresos económicos, pero también con una sostenibilidad. Esta es la posibilidad de la Costa Verde de Trujillo y esperamos pues que el gobierno provincial lo asuma como ya lo asumieron los alcaldes de la Ribera. Hemos tenido reuniones con ellos, han firmado un acuerdo y están convencidos de que esta sería una posibilidad. ¿Qué ha dicho a esta propuesta el alcalde de la ciudad, esta propuesta de una creación de una Costa Verde en nuestras playas? El alcalde lo ha recibido con mucha atención. Me pidió personalmente que le alcanzara un resumen, una ayuda a memoria para poder tomar conocimiento de la real posibilidad a efecto de poder plantearlo y empoderarlo. Quiero agradecer esa deferencia que ha tenido el señor alcalde, toda vez de que si la autoridad nos escucha, implica pues que estamos practicando lo que se llama la democracia. Nosotros no somos dueños de la verdad, pero cuando menos tenemos una propuesta. No ese tipo de acciones que ya estamos cansados de colocar piedras, de colocar arena, es decir, las playas parecen una trinchera, ya no son playas, ¿no es cierto? La arena que colocaron en Huanchaco, el mar se lo devoró, no quisieron hacernos caso, le hemos dicho con mucha anticipación que no lo hicieran, pero más ha prevalecido la actitud política o politiquera, pero no técnica. Además, se mencionó de que un señor danés nos iba a recuperar la playa de como 40 metros de playa en Huanchaco, colocando unos tubos que se llaman unos tubos modulares PEN. Esos tubos prácticamente están flotando en el mar de Huanchaco y no se ha restituido ni un centímetro de playa. Sin embargo, ya se ha pagado más de 700.000 soles. Entonces, todo este tema lo he tenido que plasmar en un libro que se llama Crónica de un daño ambiental impune, ¿no? Porque en este libro trato de demostrar de que hay responsabilidad política de quienes asumiendo la dirección de los municipios no han sabido responder a efecto de evitar se siga destruyendo nuestras playas. Ya que hablamos de Huanchaco, la colocación de arena ha generado también un daño ecológico tremendo. ¿Cuáles son las consecuencias? Definitivamente, nos sorprenden cuando tratan de colocar de una manera antitécnica arena mezclada con tierra, una arena que no ha sido tratada, de tal suerte que lo que ha ocasionado obviamente ha sido impactos negativos en la flora y en la fauna de Huanchaco. Entonces, aquí hay una serie de temas que tenemos que conversarlo, pero siempre y cuando existan autoridades que sean capaces de escuchar. Pero lamentablemente se dejan guiar por asesores que ni siquiera tienen una formación profesional y obviamente no prima el criterio técnico profesional, sino el criterio político. Bien, doctor Bocaneira, estamos ya en los minutos finales de esta entrevista. ¿Cuáles serían sus conclusiones, por favor? Las conclusiones serían sobre el tema de las plataformas petroleras para la exploración y explotación de petróleo en la Costa de la Libertad, en estar alertas. La población de la Libertad, sobre todo la población del litoral, deberíamos estar permanentemente preocupados de cómo se va a realizar, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas de contingencia en caso ocurran, como ya se ha demostrado, accidentes, roturas de tuberías, que obviamente genera derrames de petróleo y como consecuencia daños ambientales. Y por el otro lado, por el caso de la erosión, esperamos pues que la primera autoridad de la provincia, en este caso el señor alcalde César Acuña Peralta, asuma el liderazgo de la posibilidad de convertir esas playas destruidas en una posibilidad de atractivo turístico, comercial y económico, como sería la Costa Verde para Trujillo. Perfecto, doctor Bocaneira, yo le agradezco su participación esta noche en Contacto. Esperamos tenerlo más adelante respecto a esta propuesta que han planteado al alcalde de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Bien, de perfecto, le pido que me acompañe por un momento. A continuación vamos a ir a una breve pausa comercial. Más adelante, el enlace telefónico con el saliente ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. También a través del hilo telefónico conversamos con el presidente del Congreso de la República, Freddy Otarara, acerca de la seguridad ciudadana en nuestra ciudad. El día de hoy hubo una reunión importante entre los representantes del gremio de transportes, el alcalde de la ciudad y el presidente regional para llegar a un buen acuerdo y de esta manera evitar las paralizaciones durante el desarrollo de los Juegos Bolivarianos. Las cosas van por buen término, los detalles se lo contamos en unos instantes. Pausa, volvemos.